I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Hola, hola, bienvenido a este video tutorial donde en esta ocasión te voy a enseñar a hacer un video como el siguiente. Primeramente te voy a mostrar el origen de este video, la versión original, que en este caso y para fines de ejemplificación de esta serie de animaciones que vamos a aplicar, pues bueno, tenemos un video acerca de una de las coreografías del cantante Justin Bieber para su nueva canción Bitches, junto con un conjunto de bailarines, dos de hecho que salen en este video, y tenemos el siguiente clip que hemos descargado de TikTok. Como podemos observar, pues el clip se ve simplemente ahí nomás grabando, donde el cantante y sus bailarines se encuentran realizando una coreografía. Pero a lo que queremos llegar, al resultado que vamos a llegar con este tutorial, sobre todo para subir contenido a TikTok, ya que TikTok, una de sus características es que la mayoría de sus contenidos involucran algún baile o algo parecido. Entonces podríamos aplicarlo a nuestros videos para que tengan mayor dinamismo y por lo tanto llamen más la atención. Y pasamos de este video, que en realidad es una toma simple, es una grabación sin ningún otro movimiento, a llegar a este resultado que será el que obtengamos al finalizar este tutorial. Que como podemos observar, pues ya tenemos diferentes animaciones, tenemos un conjunto de sólidos participando en el contorno inicial que pudimos ver de color amarillo, de color naranja, conjuntos de textos, de capas de texto, animaciones, transformaciones de escala. Como podemos ver, existen momentos en los que se acerca más o menos, así como correcciones en el color varios para darle una sensación más dinámica al video. Y esto es básicamente lo que vamos a lograr con el siguiente video tutorial, que es el que estás viendo en este momento. Pues bien, para comenzar, lo primero que vamos a hacer es simplemente descargar algún clip. O por ejemplo, si quieres aplicarlo a un clip propio de propia autoría, en el que a lo mejor salgas bailando o realizando algún baile, etcétera, o algún tipo de actividad como la siguiente, y quieras aplicarle esta serie de efectos, quieras sobre todo entender cómo dejar con este resultado tu video, pues básicamente lo que vamos a hacer es importar el video a After Effects, a esta sección donde tenemos los recursos que vamos a utilizar para la línea de tiempo. Y identificando el video, lo que vamos a hacer por consiguiente será arrastrarlo a este icono y lo soltamos, y como podemos observar, se nos ha creado una nueva composición, que es básicamente lo mismo que al hacer clic a este icono o ir directamente a composición y nueva composición, o presionando control más la letra N. Y esto lo que nos va a generar es una nueva composición. Básicamente la composición, al hacerlo de esta forma, al crear una composición nueva arrastrando el video a este icono, lo que pasa es que la composición se crea en base a los parámetros del video, de las resoluciones del video, de los fotogramas por segundo, de la duración, y básicamente es lo que sucede. Y bien, ya tenemos el video acá ya en una nueva composición, y lo primero que vamos a tratar de conseguir es básicamente este resultado. Como podemos observar, pues este marco que tenemos aquí en color amarillo, y si observamos también cambia en un momento a color naranja, como podemos ver. Y esto es lo que vamos a ir trabajando primeramente. Vamos a formar pues esta parte, este fondo amarillo, naranja, y si nos damos cuenta también tenemos una serie de iconos a forma como de marca de agua esparcidos en estos sólidos, que básicamente nos dan un mejor resultado, un mejor acabado, que no solamente sea un color plano, sencillo, uniforme, sino que tenga a lo mejor ciertos iconos que nos puedan dar un acabado un poco más pues atractivo. ¿Cómo lo hacemos? Bien, ya tenemos nuestra nueva composición con el video sin ninguna alteración por el momento, y lo que vamos a hacer ahora es crear dos sólidos. Presionamos control más Y y vamos a observar a continuación que se nos abre un panel de configuración de sólidos donde podemos definir el nombre. Por defecto dejamos las dimensiones que nos ha definido para este sólido, porque por defecto define las que tiene la composición, y elegimos un color. En este caso será un color amarillo y consecuentemente un color más anaranjado. Como podemos ver aquí, pues simplemente se nos genera también un sólido naranja porque hemos escogido ese color en el panel que nos ha salido al crear un nuevo sólido. En este caso ya tenemos esos dos, el amarillo y el naranja. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es básicamente precomponer estos dos sólidos.
y simplemente seleccionamos, damos clic derecho y se nos debe abrir un menú emergente donde vamos a seleccionar precomponer, aceptamos y ya podemos observar que esos dos sólidos ahora se encuentran en una composición totalmente independiente a la composición donde estamos trabajando actualmente y donde vamos a ver el resultado final. Y esto es sencillamente para pues aislar ciertas capas y modificarlas de manera independiente, de manera desajenada a la otra composición, para que si queremos hacer cambios simplemente debamos irnos a su composición correspondiente en vez de ir modificando todo en una misma composición. Entonces, bien, ya que tenemos la precomposición donde están los sólidos, vamos a definir, por ejemplo, que el primer sólido que sea el sólido más amarillento, el primero que creamos, de manera más precisa, pues dure a lo mejor unos 4 segundos viéndose, y entonces vamos a presionar una vez posicionándonos en esos 4 segundos. En este caso, los fotogramas por segundo que tomó en base a las características del video al crear esta nueva composición, pues básicamente es de 23 fotogramas, así que realmente termina hasta el segundo 3 y 22 fotogramas. Entonces, para pasar al 4, que básicamente es el que pusimos, 4 segundos de duración, entonces una vez posicionándonos donde debemos hacer este recorte, presionamos Control Shift D y como podemos observar se nos recorta esta capa en dos. Borramos lo que siga después del segundo 4 porque no nos sirve en este caso esta parte. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer un mismo recorte con Control Shift y D para la capa naranja. Lo vamos a eliminar. Ahora eliminamos la parte que está sobre la parte donde aparece el sólido más amarillo, y como podemos observar pues ya tenemos este cambio de color, que básicamente es el que tenemos al principio del video. Y como podemos observar, ya activando la visibilidad de esta capa, ya tenemos el siguiente resultado. Por un momento es amarillo y de un momento a otro cambia a naranja, pero básicamente es porque la capa, el sólido en color amarillo pues se termina, y lo que sigue y lo que se va a ver pues es el sólido naranja. Así que básicamente es tan simple como hacer esto. Entonces ya tenemos ese resultado. Lo que vamos a hacer incluso, yo creo, es acortar un poquito más la duración, tal vez 2 segundos cada uno. Entonces me posiciono aquí, presiono Control Shift D para hacer un recorte, borro la parte que no me sirve y me posiciono en el fotograma siguiente, ya terminando pues la capa o la duración de la capa del sólido más amarillo. Y lo que voy a hacer ahora pues es posicionar ya pues esta segunda capa, el sólido más naranja, pues en el siguiente fotograma, una vez terminando pues la duración de la capa anterior. Ya tenemos esta parte que vendría a ser el cambio de colores de un amarillo a un naranja, que es el que básicamente tendríamos acá al principio. Como vemos cambia, y la animación posteriormente lo vamos a añadir, pero de momento es esto. ¿Y qué hacemos con básicamente las marcas de agua, esos iconos de una carita sonriente? Pues es simplemente un icono que vamos a descargar de alguna página de internet. Yo en lo particular descargo de icons8.com, lo importamos a After Effects, y lo que vamos a hacer ahora es arrastrarlo pues básicamente a nuestra línea de tiempo, y vamos a posicionar el primero pues en una zona, por ejemplo en la parte superior izquierda, en esta esquina. Y a partir de aquí vamos a presionar Control D, y con Shift presionado vamos a mover pues cada una de estas capas, de estos iconos, de las copias de estos iconos a un lado. Como podemos observar, lo que estamos haciendo es tapizar pues estos sólidos con este icono, simplemente posicionando el primero y duplicar las siguientes copias y posicionarlas a los lados, como podemos observar. Entonces ahora lo que vamos a hacer pues simplemente, una vez ya formando la primera fila, simplemente seleccionamos toda esa primera fila, todos los iconos que forman esa primera fila, y presionamos Control más D para duplicarlo, y ahora acomodamos hacia abajo hasta rellenar pues todo esta composición, esta zona de visualización, que es básicamente lo que se va a ver en el video. Y básicamente lo que vamos a hacer es eso, rellenarlo. Una vez terminando pues simplemente falta
Simplemente faltaría ajustar un poquito más pues estos iconos para que queden más parejos dentro de esta composición. Y bien, lo que vamos a hacer por consiguiente sería dar clic derecho una vez seleccionando todas las capas de los iconos y vamos a precomponer todo esto para llevarla a una composición totalmente independiente, donde podamos pues con una sola capa manipular la totalidad de estos iconos que se contienen en esta precomposición. ¿Qué es la finalidad? La finalidad de precomponer es aislar, separar, independizar ciertas capas para manipularlas totalmente por apartado, pues totalmente de forma independiente, para no tener que trabajar y bueno, arriesgar un poco lo que ya hemos hecho en la precomposición más importante. Entonces podemos precomponer y llevar estas capas a composiciones diferentes, donde podemos manipularlas con más libertad y sin tanto temor a tal vez mover algo que ya teníamos configurado, algún cambio de transformación o algo. Y básicamente para eso se precompone. Así que una vez precomponiendo y ya teniendo esta capa que representa todos los iconos, vamos a ir presionando la letra T y vamos a irnos a opacidad y le vamos a bajar, por ejemplo, a un 10% de opacidad. Como podemos observar, pues ya queda menos visible, pero a la vez pues ya queda bastante mejor, ¿no? De pasar a un 100% de visibilidad, donde a lo mejor no se ve tan bien, no queda muy bien, porque como que, bueno, desde mi punto de vista se ve estos iconos muy presentes en la precomposición, muy presentes en el resultado. A diferencia de si les bajamos la opacidad, pues quedan un poco más sutiles, un poco más como marca de agua, que es lo que estamos buscando. Entonces, ya realizando esto, pues simplemente lo que tenemos que hacer ahora es recortar la parte que no nos sirva de esta capa. Y ya tenemos básicamente esa parte ya animada. Y bien, una vez que obtenemos pues esta primera parte de estos sólidos, uno de color amarillo, uno de color naranja y esta marca de agua de iconos de una cara de sonrisa, pues básicamente vamos a animar pues lo que vendría siendo el clip para que tenga este movimiento como de cambios de escala, basándose en el ritmo del audio, que básicamente por motivos de copyright pues es silenciado, para pues bueno, que no me vayan a marcar como copyright o como infracción de copyright este video. Pero básicamente suena la canción de Peaches de Justin Bieber y básicamente esos cambios de transformación, específicamente la escala, se basa en las ondas del audio. ¿Y esto cómo lo hacemos? Te muestro. Bien, pues ya teniendo esta parte, lo que vamos a hacer pues es recortar esta precomposición, recortar esta capa. Lo que vamos a hacer es, ya una vez importando la capa, y si la capa se encuentra debajo de la precomposición de los sólidos que recién creamos, pues básicamente lo vamos a pasar sobre esta precomposición para que se vea el video. Segundo paso, lo que vamos a hacer es dar clic derecho seleccionando la capa de video, y vamos a dirigirnos a la siguiente opción. Te debe salir un menú emergente al hacer clic derecho, y en la sección asistente de fotogramas clave tendremos un segundo menú donde vamos a encontrar la opción convertir audio en fotogramas clave. Lo seleccionamos y como podemos observar se nos crea un objeto nulo, una capa nula, que tiene los movimientos o los cambios de valor de las ondas de audio de pues básicamente el clip que hemos seleccionado. En este caso, si seleccionamos esta capa, pues sacará los valores de las ondas de audio, los cambios de transformación que se representan en ondas de audio en el caso de pues un clip que tenga audio, ¿no? Obviamente esto no se va a poder hacer si el clip no tiene sonido, o si no se trata específicamente de un archivo de audio. Entonces básicamente hay que tomar en cuenta que tiene que tener sonido ese clip, o tiene que tratarse de alguna canción, algún archivo de audio en lo particular. Dar clic derecho, vamos a asistente de fotogramas clave y convertir audio en fotogramas clave. Se nos genera una capa nula con los movimientos, y lo que vamos a hacer es lo siguiente: seleccionando pues básicamente la capa del video que podemos ver acá, vamos a dirigirnos a escala. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a esta flechita justamente sobre la capa nula que se nos acaba de generar, y vamos a irnos a efectos,
a ambos canales, que básicamente esta opción tiene registrado todos los cambios en las ondas de audio, todos los cambios de valor en las ondas de audio que aplicados a la escala van a hacer que la escala varíe en base a los cambios en la magnitud de las ondas de audio que ha analizado el programa, que ha analizado After Effects, y eso nos va a dar el movimiento pues de cambios de escala. ¿Por qué cambios de escala solamente? Porque hemos enlazado únicamente la escala con ese parámetro que tiene los valores de los cambios de onda del audio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente vamos a seleccionar el parámetro de escala del video, seleccionamos esta opción del icono de espiral de propiedad que tenemos aquí como una telaraña, vamos y lo llevamos hasta el parámetro deslizador en ambos canales de esa capa nula que se nos generó. Y como vamos a poder observar ahora, pues ya el video se mueve. Y como vamos a observar ahora, ya el video se mueve en base a los valores de las ondas de audio. Y por supuesto, una vez más, pues te comento que he muteado el audio que debe sonar, que es la canción de Bitches, ya que pues me saltaría el copyright. Y bien, pero para dejar esto en claro, en realidad sí tiene un audio, solo que lo he muteado para fines de este video. Y ahora podemos observar que la escala se basa en los valores de las ondas de audio que se han registrado en esta capa nula que ha analizado After Effects. Y bien, ¿cómo hacemos? Porque ahora vemos que por supuesto queda muy pequeño. O sea, parte de una escala 0 y en base a esa escala 0, como podemos ver, pues va creciendo, disminuyendo y demás. Pero esto porque básicamente el script de animación de la escala, al enlazarlo con este parámetro deslizador, menciona lo siguiente. Vamos a presionar Alt, vamos a dar clic a escala, doble clic de hecho, y vamos a ver pues que nos sale esta opción, como que este pedazo de texto en el que realmente se trata de un script. Un script básicamente es un pequeño código que ejecuta una acción que automatiza algún comportamiento. En este caso, lo que sucede es básicamente que la escala se base en ese parámetro llamado deslizador para pues básicamente aplicar un valor a escala. Pero realmente esto es lo que nos interesa, esta parte, temp, temp, que básicamente son los valores, es la variable que va a ir asignando valor a escala en el eje X, es decir, en este primer valor, y en el eje Y, en este segundo valor que podemos ver aquí, de escala, eje X, eje Y. Entonces, pues básicamente lo que vamos a hacer para que parta de un 100% y únicamente, por ejemplo, aumente más del 100% la escala con estos valores, para que eso suceda, es decir, que no quede más pequeño, como en este caso que no quede muy pequeño, lo que podríamos hacer, por ejemplo, es colocar 100, o sea, 100% más lo que valga temp, que temp será el valor en cada fotograma correspondiente a lo que tiene ese parámetro deslizador, donde se encuentran pues analizados los cambios en las ondas de audio que hemos enlazado escala a ese parámetro. Entonces así le estamos diciendo que de un 100% súmale lo que valga temp, es decir, que como mínimo la escala debe valer 100%, es decir, debe tener su tamaño original. En este caso es lo que lograríamos de esta forma. Y ahora, como podemos observar, nunca se queda más pequeño, simplemente se hace más grande. Y bien, básicamente es como podemos controlar pues qué escala mínima va a tomar básicamente pues esta configuración. Una vez enlazándolo podemos dar presionando Alt, doble clic, y como podemos observar se nos abre pues este script donde tenemos este valor ya escrito, que nos ha generado pues el enlace de escala con este parámetro. Y por ejemplo, si queremos que la base de la escala sea por ejemplo de un 60%, pues vamos a escribir 60, es decir, como mínimo la escala siempre va a ser 60. Puede ser mayor, pero como mínimo 60 es lo que estamos diciendo. Y temp es el valor que salga del parámetro deslizador que pues asignamos a escala. Entonces, como podemos observar, pues ahora como mínimo valdrá un 60% de escala,
o más. Y como podemos observar, pues ya tenemos pues un poco ahí el resultado que podemos ver pues en la vista previa que te he mostrado anteriormente. Ahí está. Y básicamente si pues nos seguimos con esto, pues vamos a ver que también podríamos a lo mejor, si a partir de aquí donde ya se deja de ver el marco, ya queremos que pues básicamente la animación de la escala del video como mínimo ocupe el 100%, pues simplemente lo que vamos a hacer es dirigirnos al fotograma específico. Vamos a cortar, seleccionar y Control Shift más D para cortar la capa del video. Vamos a irnos a escala, vamos a presionar Alt, doble clic, vamos a el script y lo que vamos a hacer es básicamente ponerle 100% más el valor que asigne el parámetro al que asociamos escala, que es deslizador. Entonces, como mínimo o como base, la escala del video va a ser de un 100% mínimo o más. En este caso, por el parámetro temp. Y como podemos observar, pues ya pasa lo siguiente. Tenemos ahí un valor mínimo de 60% y cambia a un valor mínimo del 100% donde ya no se ve el marco. Y bien, pues como podemos observar, pues prácticamente ya tendríamos el resultado. ¿Qué faltaría? Pues simplemente faltaría añadir texto y animarlo para que haga esta animación. En este caso es un simple texto, son dos capas de texto. Por ejemplo, las tenemos aquí. De hecho, simplemente te voy a mostrar cómo he animado esas capas para que al final como que se vayan al frente y desaparezcan. Pues es simplemente esto. O sea, vamos a agregar dos capas de texto. Esto no es del otro mundo. Básicamente es simple. Agregamos dos capas de texto, como podemos ver aquí, simplemente yendo a esta herramienta de capa de texto de tipografía, herramienta tipo horizontal, seleccionamos, damos clic en la composición y agregamos texto. Por ejemplo, así. Y simplemente es eso, ¿no? Y lo colocamos, así como también pues vamos a agregar otra capa y ponemos, por ejemplo, el título de la canción, no, el artista y el título de la canción, que es básicamente lo que obtenemos al final, que son dos textos. Y cómo los animamos, simplemente de la siguiente forma. Si podemos observar, pues tenían activado esta opción de capa 3D, porque básicamente una capa de tipo cámara es la que les da esa perspectiva de irse al frente hasta desaparecer. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, añadiendo una capa de tipo cámara, presionando Control Alt Shift C. Y vamos a ver un panel de configuración de cámara. Aceptamos así como está, no es necesario ningún otro cambio. Nos vamos al último fotograma, recortamos, porque lo demás ya no nos sirve, porque simplemente la perspectiva de los textos es lo que va a cambiar esta cámara. Y nos vamos a dirigir al final, donde básicamente estamos en el último fotograma de las capas de texto que hemos añadido. Vamos a presionar Control y retrocedemos 4 fotogramas. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Vamos a presionar P seleccionando la capa cámara para irnos a posición. Presionamos el cronómetro de variación y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya marcamos esta perspectiva, estos valores, ya guardamos los valores para posición en este fotograma. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos ya al último fotograma y vamos a modificar el eje Z. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Básicamente vamos a aumentar, en este caso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues básicamente vamos a modificar el valor en el eje Z, que como podemos observar nos hace crecer el texto. Supóngase que lo dejamos en menos 500, ya que estaba en menos 800, y lo que hicimos pues es aumentar este valor, porque al ser valores negativos, al empezar con un valor negativo como menos 800, si pasamos a menos 500, pues básicamente aumentamos positivamente el valor. Y bueno, en realidad únicamente tenemos que fijarnos de que al modificar el eje Z, pues estos textos queden más hacia el frente, ¿no? Queden más grandes. Se cambia la perspectiva de tal forma que se vean más grandes estas capas. Y bien, por consiguiente lo que va a pasar, de hecho, pues es que en el siguiente fotograma desaparece. Una vez que tenemos esto, nos vamos a posicionar, por ejemplo, en esta parte. Me interesa, por ejemplo, aquí. En esta parte me interesa que se apliquen ciertos cambios en el color,
básicamente, y lo que vamos a hacer pues es añadir una capa de ajuste presionando Control Alt más Y, y como podemos observar se nos genera una capa de ajuste oyendo en el menú superior a capa, nuevo, y nos vamos a capa de ajuste o Control Alt Y. Como te he mencionado, vamos a recortar porque a partir de aquí quiero que empiece a verse esta capa, porque esta capa va a contener todos los efectos de color que le vamos a aplicar. Es decir, que mientras dure esta capa es lo que va a durar estos efectos aplicándose al video. Entonces ya tenemos esta parte que es donde vamos a aplicar pues una serie de efectos que cambian un poco el color, ¿no? Como podemos ver aquí que básicamente le cambian un poco la tonalidad en ciertas partes que, como podemos observar, son diferentes partes compuestas por capas de ajuste que cargan diferentes efectos, que es básicamente lo que vamos a conseguir aquí. En este caso ya tenemos nuestra capa de ajuste y lo que vamos a hacer es aplicar efectos, simplemente eso. Vamos al menú superior, cliqueamos en efecto, vamos a corrección de color y por ejemplo vamos a aplicar podría ser un equilibrio de color. Vamos a aplicar un equilibrio de color, así se llama el efecto, lo podemos encontrar en efecto, corrección de color, equilibrio de color, como te menciono, y vamos a hacer que se vea un poco rojizo, es decir, vamos a aplicarle un valor a el primer parámetro de este efecto, que es difuminar equilibrio de rojo, para que básicamente se aplique un color más rojizo, quede más rojizo el video en esta parte, específicamente en lo que dure esta capa de ajuste. Entonces, por ejemplo, vamos a darle un 100% de valor y como podemos observar ya se nos ha cambiado la tonalidad que tenemos en esa parte del video, que es más rojiza. Y por ejemplo ya aplicamos un efecto que nos cambia un poco el color, un poco la tonalidad del color, y vamos a aplicar un poco de granulado. Entonces vamos a efecto nuevamente, seleccionamos, vamos a ruido y granulado, que se debe ver en el menú emergente al seleccionar efecto, y vamos a seleccionar inmediatamente pues ruido HLS. Como podemos observar, este es un efecto que lo que nos va a permitir pues es básicamente agregar ruido a nuestra escena, es decir, estos como granitos, como pixelados, que a fin de cuentas nos pueden servir, por ejemplo, para simular una escena, una grabación antigua, o para darle un efecto más vintage a nuestros videos. Básicamente, en este caso es eso, no darle este efecto como retro al video, un poco retro. Entonces podríamos agregar este efecto y como podemos observar, no hace falta que le definamos un valor muy grande en tonalidad, en tono, ya que con por ejemplo un 3% ya se empieza a ver la diferencia, ya se empiezan a agregar estos como básicamente este ruido en el video. En este caso se aplica al video porque la capa de ajuste va a repercutir en efectos, en todo lo que le apliquemos a las capas que estén debajo de esta capa de ajuste. Y como podemos ver, pues ya con esto tendríamos lo siguiente, un cambio en esa parte del video donde ya se ve con una tonalidad distinta, un color rojo y granulado en el video. Y bien, de la misma forma y como es lógico, pues básicamente si vamos añadiendo más capas de ajuste, no en todo el video obviamente, si lo que queremos es aplicar ciertos efectos en determinadas partes del video. Ahora si queremos aplicarlo en todo lo que dure el clip, pues básicamente vamos a hacer que la capa de ajuste dure lo mismo que todo el clip que estamos pues en este caso editando. Como podemos observar, de esta forma es como podemos ir animando pues este clip hasta obtener pues el resultado que te he mostrado y que te vuelvo a mostrar a continuación, que es el siguiente, ¿no? Donde pasamos de un video un poco simple, una grabación simple, a volver este clip un video más dinámico. Y bien, es como obtenemos el resultado para este tipo de edición, sobre todo para TikTok. Sin más, me despido, realmente les agradezco si han llegado hasta esta parte del video, espero que les haya sido de mucha utilidad. Y recuerden suscribirse a mi canal, estoy subiendo video prácticamente todas las semanas. Nuevamente suscríbanse, me ayudarían muchísimo. Y sin más, me despido, nos vemos en el siguiente video. Bye. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting